¿Cuántos hombres hay aquí, hermano? Así hay que evitarnos de las cosas también, hermano. Hechos 14, verso 19. Ahí en la pantalla lo pongo tremendo. Gracias a la iglesia, hermano, en los textos ahí, hermano. Ayuda bastante. Hechos 14, gracias, pastor, por la invitación. Nomás una cosa rápido. Trata uno de ser bendición donde va siempre y recibe más bendición. Por la gracia de Dios tenemos oportunidad de salir a diferentes partes a predicar en México, aquí en Estados Unidos. Y en el fundamentalismo, quiero apreciar algo, es difícil. Los pastores que salen, los conferencistas saben esto. A veces en las áreas, hermano, somos buenos para pelear con los fundamentales, ¿verdad? Y es difícil juntar unos con otros. Y aquí en esta área, hermano, le platicaba al pastor Pacheco, hay un buen espíritu entre los pastores. Amén, hermanos. Y lo que quiero decir, hermano, yo ya llevo tarea. Primero Dios, hermanos, vamos a hacer algo similar. Pronto van a escuchar que en el norte de México va a haber una conferencia así como esa. Amén, hermano. Pero es difícil entre los fundamentales. Amén, hermanos. Y entonces quiero apreciar y valorar a los pastores que traen y lo he visto aquí con los pastores, hermanos. Eso es lo que necesitamos también. Pero no me dejarán mentir los que tienen oportunidad de viajar y veo a veces no van porque un miembro se fue para allá. Hay que hacer tonterías. Se trata de Cristo y no de nosotros. Porque se trata de Cristo y de las almas perdidas y de alcanzarlas y de ganarlas y entrenarlas y enviarlas. Más con Él, más de Él y más para Él. En ser fieles ayer hablábamos sobre el ser fieles a la esposa. Tenía un mensaje que quería yo predicar en Génesis. Hoy temprano, en la madrugada, Dios me levanta, me da este mensaje. También tenemos que ser más con Cristo, más de Cristo, para ser más como Cristo en el sufrimiento. Esto no nos gusta, pero vas a llevarte esto y vas a regresar. Vamos a leer el verso 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Lea conmigo, por favor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a todo y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Esa última frase, léala conmigo. Pensando que estaba muerto. Una vez más, hermano. Pensando que estaba muerto. El título del mensaje, hermanos, que nos separa la noche: no me entierren todavía. Díganlo conmigo, hermanos. No me entierren. ¿De qué se trata, hermanos? Libro de Hechos, el libro de la historia de la iglesia, el libro del comienzo, del avance, del alcance de la iglesia, del cristianismo, el crecimiento, hermanos. Y cuando tú te pongas a predicar, cuando te pongas a tocar las puertas, cuando te tocas a rescatar las almas del infierno, te van a llover pedradas. Y hay gente, hay varones, hay padres, hay hombres aquí que han venido, hermanos, sangrando, que el diablo te ha tirado de piedras y el mundo te tira piedras y te apedrea, y la carne y los críticos y los religiosos y los buenos para nada. Y hermano, puedo decir una cosa: en el nombre de Cristo te vas a levantar por la palabra de Dios, hermanos. Y mire, en esta hora vas a decir al diablo miserable: me pensaste muerto, pensabas que mi ministerio estaba destruido, pensabas que mi matrimonio estaba destruido, pensabas que mi hogar estaba muerto, pero no me entierres. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable en esta mañana. Trae convicción a los corazones. Señor, estos varones han venido, han dejado sus hogares, distancias, costos. Señor y Dios, tú me diste este mensaje. Y Señor, bendito de los cielos, que salgamos retados, desafiados, Señor, porque los mejores días no han pasado, están por venir en la vida de nuestros varones, de estas iglesias, de sus ministerios, en el nombre de Jesús. Tomen asiento. Quiero llamar su atención. Una de las atributos más grandes del ser humano es el deseo de vivir, el deseo de sobrevivir. Lo digo por lo siguiente:
me llamó la atención un libro que viene en el aeropuerto, uno de los viajes, decía Buried Alive, en inglés, era un libro en inglés, traducido, Buried Alive es sepultado vivo. Amén, hermano. Entonces, me llamó la atención, Jane Bondenson, era la autora, una mujer, y traía relatos de personas de los 1700, 1800, que habían sido enterradas vivas por enfermedades terminales, que no había las medicinas que hoy tenemos, y las había enterrado. Y lo que me llamó la atención, lo compré y lo empecé a leer. Y un caso en particular me llamó la atención, una mujer en Nueva York de 44 años que le dieron medicamento y clínicamente fue declarada muerta. En ese tiempo la enterraron y la enterraron no tan profundo como normalmente se hace. Y decía el relato, hermanos, que esta mujer allí en el cajón despertó, no estaba muerta. Entonces ese sentido de supervivencia que caracteriza el humano, ella se vio en ese cajón y la misma desesperación empezó ella a arañar, empezó a golpear los espacios libres que tenía, patalear, pudo romper el cajón. Lo que le ayudó fue que fue casi inmediato que la habían dejado allí. Y hermanos, usted dice, parece imposible el relato, lo presenta como de la vida, y ella empezó a sacar las manos, hermanos, y la última gente que estaba allí alcanzó a ver, hermanos, algo que es real. Mediados de los 80, ahí en nuestra ciudad, en México, Monterrey, un anchorman, como le llaman, uno de los hombres de las noticias principales de la ciudad, de las principales televisoras, entrevistó a un cristiano. Él se burlaba del evangelio, se burlaba de Cristo. Murió poco después. Américo Leal Villarreal se llamaba, no me sé, fue algo público. Lo entierran y por alguna razón tuvieron que exhumar el cuerpo. Y cuando abren otra vez el féretro, se dan cuenta que estaba todo arañado, todo las uñas ahí enterradas. Él despertó allí, hermanos. Él despertó, pero él no pudo salir. De alguna manera Dios trató con él. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando respondemos al llamado de Dios, hablamos ayer de prioridades. Si pones a Dios en primer lugar, y la prioridad de Dios es que lo conozcamos, esta es la vida eterna. Apunten ahí Juan 17:3. Dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, hermanos. Pero ese conocimiento de Él es para que a través de nosotros, ahora sí, a través de la iglesia local, como hablamos, ya tienes tu prioridad con Dios, con tu esposa, con tus hijos, y ahora, hermanos, la prioridad es la iglesia local, el servir, el involucrarte, y el trabajo de la iglesia es alcanzar a los perdidos, hermanos. Y cuando tú hagas eso, como el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, hermanos, si alguien sabía de prioridades, era el apóstol Pablo. Pablo dice ahí en los Filipenses, dice, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermano. Ahora, tú ves el libro de Hechos, aquí en este capítulo, hermanos. Pablo llega ahí a Iconio. Si tú ves el versículo, si me lo pone, hermano, ahí en la pantalla, ves el versículo que leímos, por favor, hermano. Hechos 14, el versículo que leímos, 19, póngalo ahí, por favor, hermano, en la pantalla. Y dice ahí la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Amén, hermanos. Fíjate, los mismos judíos, los mismos religiosos, viajaron 160 millas, calculé la distancia, unos de Antioquía, donde habían corrido a Pablo en el capítulo anterior, y dice, y de Iconio, que eran 60 millas. Hermanos, esta gente religiosa vinieron para oponerse, vinieron para atacar, vinieron para detener, vinieron para estorbar. Y lo que el punto principal que quisiera marcar de inicio, hermanos, hay dos clases de personas en la iglesia local: los que tiran piedras y los que son apedreados. Y los que no hacen nada son los mejores para tirar piedras. Los que menos hacen son los que más piedras tiran. Los que menos trabajan son los que más piedras tiran.
Los que menos dan son los que más piedras tienen. Los que menos, amén, hermanos. Ahora, el problema es, la pregunta es: ¿de cuáles eres tú? ¿De los que tiran piedras o de aquellos a los que están apedreando? Amén, hermanos. Otra cosa digna de notar aquí: esta gente viajó, gastó, puso empeño. Estos judíos alborotaron ahí a las multitudes que Pablo estaban alcanzando ahí en esa ciudad. Ponen más esfuerzo, ponen más empeño. Amén, hermanos. Los que atacan, los que se oponen, que nosotros, que sabemos que tenemos la verdad y que vemos la necesidad, hermanos. Dice el texto: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, amén, hermanos, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando, ¿qué dice el texto, hermanos? Lo apedrearon, lo arrastraron, y dijeron: ya acabamos ya está terminado. Y hermanos, quiero tomar este pensamiento para marcar varios puntos que el Señor hablaba en mi corazón. El diablo no va a apedrear a aquellos que están calentando la banca. El diablo no va a apedrear a los carnales, mundanos, anoréxicos espirituales. El diablo va a apedrear, amén, hermanos. ¿Sí me está escuchando? Aquellos que toman la decisión, que con convicción dicen: cueste lo que cueste. Dice Hechos 20:24, si me lo ponen en la pantalla: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahora, ahí le van los puntos, ustedes que son homiléticos. Ahí le van 2, 3 cositas en ese sentido. Los judíos, hermanos, eran buenos para apedrear. En la ley moral había varios puntos que marcaba la ley moral que Dios le dio a Israel, en que apedreaban a los adúlteros, por cierto. Amén. Si eso sucediera, amén, hermanos, como lo hacen en los países de Oriente. Pero todavía apedreaban a los adúlteros, apedrearon acá, había cierta manera que los apedreaban. Pero aquí Pablo no fue apedreado por pecado, por otra cosa. Pablo fue apedreado por hacer la voluntad de Dios. Amén. Pablo fue apedreado por predicar el evangelio. Pablo fue apedreado por alcanzar a los perdidos. Pero mi punto es este: los judíos eran buenos para las piedras. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? ¿Y qué? O sea, tiraban con fuerza y tiraban con puntería. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan de la mujer allá en adulterio? Pues la ley dice que la apedreamos. Buenos para las piedras, amén, hermanos. Por eso le digo: mucho cuidado. No sean de los que tiran piedras. Ahora, si no moría por el impacto, hermanos, de las piedras, hermano, moría sofocado por esas piedras. Amén. Pegaban las piedras en el cuerpo del que era apedreado, empezaban a amontonarse entre todos, amén, y lo apedreaban y lo sofocaban. Eso fue lo que le sucedió aquí a Pablo, hermanos, por predicar. Ahora, vamos a ver qué fue lo que llevó a este apedreamiento. Checa ahí en el contexto, por favor. Fíjate lo que dice ahí en el contexto, en el verso número 1. En el verso 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Está hablando de Pablo y Bernabé, de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo, ¿qué dice, hermanos? De griegos. Ponte a predicar el evangelio, ponte a ganar las almas, ponte a tocar puertas, ponte a consagrarte a Dios. Bueno, en este punto en particular, hermanos, a ganar las almas, y te van a llover piedras. Piedras de crítica, piedras de murmuración, piedras de ataque, amén, hermanos. Y de hecho, por eso le digo: así como Cristo, queremos ser como Cristo, sí, con Él, de Él, recibimos de Él, y para ser como Él. Y si alguien fue apedreado, de hecho la Biblia dice de Cristo allá en Juan, y tomé la referencia, hermanos, ponga ahí por favor Juan, hermanos, en el libro de Juan, cuando a Cristo lo apedrearon, en Juan capítulo 5 dice que trataron de apedrearlo, pero Él pasó en medio de ellos. Amén, hermanos.
pasó y lo trataron de apedrear. Y todavía más adelante, ahí mismo del Evangelio de Juan, le dicen los discípulos: Señor, trataban de apedrearte y todavía vas allá. Amén, hermanos. Sí, hermanos, porque es necesario que la palabra de Dios sea predicada. Dios nos habla a través de la palabra y tenemos que predicar la palabra de salvación. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, hermanos. Y vas a recibir piedras, ataques, las piedras y eso, hermanos, obviamente podemos ver a Pablo, pero gloria a Dios, hermanos. El mensaje es este. Dice el siguiente versículo, hermanos: pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Y sabes qué hizo? Volvió a meterse en la ciudad, hermanos. ¿Sí está escuchando? Yo no sé cómo, bueno, sí. Al estudiar a fondo este pasaje, hermanos, fíjate, se cree que esta es la ocasión que Pablo se refiere cuando escribe en Gálatas 6:17. Apunte Gálatas 6:17. Si lo ponemos ahí en la pantalla, por favor, hermano. En Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante, dice Pastor Hurtado, dice Pablo, que ninguno me moleste, porque yo, si lo ve ahí, hermano, que nadie, léalo conmigo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué cosa, hermanos? ¿De cuáles marcas está hablando? Mira, ¿ves esta? Fueron de las pedradas que me dieron cuando estaba en Icón, cuando estaba allá en Listra, perdón. Amén, hermanos. En Listra me apedrearon, pero mi Señor Jesucristo me levantó. Amén, hermanos. Y ¿sabes qué? Todo varón de Dios, todo hombre que quiera hacer la obra de Dios y usado para Dios y cumplir el propósito de Dios en su vida, que es alcanzar a los perdidos. Yo te puedo decir, hermano, de momentos específicos que estaba recordando a raíz, meditando en esta mañana por este mensaje, en que, hermanos, me sentí yo que ya se había acabado todo. El diablo me dijo: ya se acabó tu ministerio, ya se acabó tu matrimonio, ya se murió tu pasión, ya se murió tu visión. Pero en el nombre de Cristo diré: diablo miserable, no me entierren todavía. Va a haber gente, hermano, que te va a decir: ¿sabes qué? Ya fulano, y con tantos problemas que tiene, con tantas luchas que ha tenido, este ya no se levanta. Pero en el nombre de Cristo se levantó. Amén, hermano. Porque hubo alguien que también, fíjate lo que dice, que hermoso el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Cristo es la piedra angular. Amén, hermano. Que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Es importante notar cómo el diablo, incitando a los judíos: crucifícale, lo crucifican, y aquel que es la roca eterna de los siglos, el bendito Cristo, es puesto en una piedra, amén, hermanos, escarbada en la pared, y todavía le ponen otra piedra allí, amén, hermanos, y el diablo pensó que estaba muerto, amén, hermanos, pero al tercer día resucitó, amén, hermanos. El diablo pensó, pero Cristo dice: no me entierres todavía. Y gloria a Dios, que Él es la resurrección y la vida, y con su palabra, que son espíritu y es vida, Él sopla sobre ti en esta mañana, mi hermano, mi hermana. A lo mejor tú viniste, estábamos orando ahí en la oficina, dice el pastor Hurtado, que se lleven algo, que vayan bendecidos. Y sí, hermano, llévate en esta mañana. A lo mejor tú viniste arrastrándote, pensando que tu matrimonio ya va al divorcio, pensando que tus hijos ya, la relación ya está muerta, pensando que tu iglesia ya está muerta, pensando que tu pasión ya está muerto. Pero en el nombre de Cristo, dile con la palabra que el Señor te está dando: no me entierren todavía, lo mejor está por venir. Principios de los 90, hermanos, Dios me empezó a bendecir la iglesia. Almas llegamos a los 500. Y hermanos, tremenda. Pero fíjate lo que pasa aquí. Cuando hay bendición, el diablo va a traer división. La bendición viene de Dios.
La división viene del diablo, del infierno. Amén. Uno de mis asistentes, el brazo derecho, como siempre sin saberlo, hermanos, ¿verdad? Había andado ahí ganándose a la iglesia, a la gente. Un día, un domingo por la mañana, se para en pleno culto. Hizo un escandalazo tremendo, hermano, un golpe. Los pastores van a entender esto. Y mucha gente lo siguió. Pero casi la mitad de la iglesia. Tremendo. Con los que tú piensas que, amén, hermanos, que más te van a apoyar y todo. Yo entré en una depresión tremenda. Amén, hermano. Y mucha gente, estoy seguro, pensó: este ya está muerto. Amén, hermanos. Las piedras de la crítica, las piedras de la murmuración. Amén, hermanos. Amén. Escuche bien, pero gloria a Dios, que la palabra de Dios está allí y el Espíritu de Dios está allí. Amén, hermanos. Y por la gracia de Dios, hermanos, Él me levantó con su palabra y usó a los que menos y me llevaron la palabra de Dios. Hubo dos que me animaron con siervos amados que están eternamente. Pero esa es una de muchas. No es de que si te van a apedrear, es de que cuando te van a apedrear, si haces la obra de Dios. Y siempre van a ser más los que tiran piedras que los que son apedreados, hermanos. Ese es el contexto de esto. Pero ni siquiera es el mensaje rápido. Lee conmigo lo que dice aquí. Verso 2: los judíos que no creían excitaron y corrompieron, fíjate, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los mismos religiosos, otra vez, si hay peores enemigos, son los religiosos, hermano. Son los religiosos. Y te explico más. Dice, por tanto, verso 3, se detuvieron, si lo vamos viendo ahí en la pantalla, allí mucho tiempo hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio la palabra de su gracia, concediendo que amén, hermanos. Quiero hacer otra vez énfasis, porque es mi convicción y por eso me emociona lo que hace aquí el pastor Hurtado, porque esto facilita mucho lo de las pantallas. Y me la voy a copiar. Amén, hermanos. Voy a fusilar. Escuchen lo que le voy a decir, hermanos. No es la palabra de hombre, no es la palabra de un político, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo apedrearon, lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad, pero se levantó, amén, hermanos, y volvió a predicar la palabra de Dios. A lo mejor sangrando, a lo mejor arrastrando. Ese es mi punto. Tú viniste en esta mañana medio muerto y medio, que ya nadie da un centavo por ti, nadie da un cacahuate por tu vida, o por tu familia, o por tu iglesia, tu visión, tu pasión, tu vida personal, tu vida devocional. No hay Biblia, no hay oración, no hay nada, pero la palabra de Dios te va a levantar en esta mañana. Ponte y levántate y dile a tu alma, amén, hermanos, no me entierren todavía. Lo mejor está por venir. Los mejores años de tu iglesia. Amén, hermano, pastor, consiervo. Amén, hermanos. No, la gente nunca lo dice: esa iglesia esa iglesia se está muriendo. Pero tú predica la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ninguno te menosprecia, hermano. No me entierren todavía. Ahorita le digo otras situaciones, pero quiero ir conforme al texto, hermanos. Miren lo que pasa aquí. Pablo sigue predicando. Verso 4: la gente de la ciudad estaba dividida, lo que decían. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, y a qué, hermano, ya tenían las intenciones desde ahí. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. O sea, los expulsaron, tuvieron que salir por su vida. Verso 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás, ¿qué dice, hermano? Mira, hermano, los cristianos como Cristo, ¿qué dice la palabra? El texto que citaba el hermano ahorita, de hecho es Hebreos 12:2. Pónganlo en la pantalla, mi hermano, por favor. Después de decir que he puesto los ojos en Jesús, de hecho el 12:2, sí, dice: quien por el gozo puesto delante de sí mismo. Amén, hermanos. Hebreos 12. Hermanos, si lo tiene ahí, por favor. Quien por el gozo puesto delante de sí mismo menospreció
Si lo está viendo ahí en la pantalla, hermano. Dice, ¿sufrió qué cosa, hermanos? La cruz, menospreciando. ¿Cuál gozo? El gozo de los que habían de ser salvos. Amén, hermanos. Cuando Pablo es apedreado, y voy a remarcar esto, es apedreado, es arrastrado, es sacado, es porque pensaron que estaba muerto. Algunos comentaristas piensan que esa fue la ocasión que él menciona allá en 2 de Corintios 12, cuando habla de un hombre que si no sabe si es en la carne o del espíritu, que fue hasta el tercer cielo. Amén, hermanos. Amén. O sea, algunos piensan, no es tan importante, quiero ser práctico. Lo personal, en el contexto puede ser, pero lo que voy es a esto, hermanos. Es cuando más apedreado es cuando más criticado, amén, hermanos, cuando todos piensan que ya estás terminado, que ya estás acabado, que Dios se va a revelar a ti, la persona de Cristo. Amén, hermanos. Si me está escuchando, a través de su palabra, yo no estoy hablando, lo vas a conocer mejor como Señor, como sustentador, como lo que Cristo es, la persona bendita de Cristo Jesús. No me entienden todavía tengo viajes que hacer, todavía tengo epístolas que escribir, todavía tengo lugares a los cuales tengo timoteos que entrenar, tengo jóvenes, tengo obreros que preparar. Amén, hermano. Alguien que no le corra a tole en las venas. Amén, hermanos. Esto me levanta a mí, esto es para mí. Esto muchas veces, hermanos. Y me voy a adelantar porque sé que el tiempo no va a acabar para todo el mensaje. Ya tengo hambre también. Me fui a la Biblia y busqué en la Biblia a la gente que apedrean. Y en la Biblia, hermano, había los casos de gente que apedrean. Unos por pecado, pero hay otros que no. Busque este texto en Primero de Reyes. Busque en Primero de Reyes, hermanos. Amén. Exactamente en el capítulo 12, en el verso 18. Amén. Primero de Reyes 12, 18. Si me lo pone ahí en la pantalla, por favor, por el tiempo. Gracias a Dios por el hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Dios lo sabe. A ver, hermano, qué trabajo tan bueno hace. Ni yo las encuentro tan rápido. Amén, hermano. Y el rey Roboam, dice, envió a quién, hermanos, que estaba sobre los ¿qué? Sobre los tributos. Fíjate, este era el de las finanzas, era el tesorero, era el que daba, era el que aportaba para la obra de Dios. Amén, hermanos, para que la obra, el ministerio siguiera adelante. Y una de las cosas que viene Satanás a decirnos, primeramente, hermanos, es que tú no puedes, ¿de dónde vas a vivir? Amén, hermanos. ¿De qué te vas a sostener? Tienes tu trabajo primero. ¿Cómo que estás dando para misiones? ¿Cómo que estás dando para ese fondo? ¿Me está escuchando, hermanos? Y quiere que dependamos del hombre cuando nuestra provisión no viene del cheque, no viene del empleador, viene de, amén, hermanos, del que dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo, eres apedreado, el diablo y el mundo y tu carne, en este caso tu carne te ataca piedras sobre piedra y sobre piedra, y mira, no tienes dinero y no puedes dar, pero en el nombre de Cristo te digo, hermano, no me entienden todavía. Tú haga obra de Dios, y el que invita paga, hermanos. El que invita paga. Y lo voy a decir esto bien personal, porque cada vez lo digo público. Tuvimos el privilegio de trabajar durante muchos años con iglesias americanas, y Dios bendiga al pueblo americano. Amén, hermanos. Amén. Bien bendecidos, fuerte sostenimiento, y pudimos hacer algo por su gracia y para su gloria. Pero llegó un momento, estoy hablando de principios de los 90 también, se levantaron otros faraones que no conocían a José. A ver, hermanos, y me dijeron: ¿sabe qué, pastor? Vamos a hacer así y así y así. Y era algo que no estaba, que no era bíblico. No era bíblico, no podían. Lo importante eran las almas, amén, hermano. No estar levantando edificios que luego van a estar solos. Pues, y yo es que el que paga manda. Y yo me quedé pensando, y no tuve que orar ni tuve que decir, ¿sabe qué? Gracias, pero es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Está escuchando? Estoy hablando de miles de dólares. Y gracias a Dios, no me entiende. Jamás quisiera hablar malo, despectivamente, de siervos de Dios, ni siquiera del pueblo de Dios. Pero eso no era de Dios. Bueno, si no haces esto, así como estamos diciendo, te vamos a cortar el sustento. Ok.
Gracias por el tiempo que nos han ayudado, pero el que me llamó es Dios. Amén, hermanos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Y sabes qué, hermano? Fue cuando Dios, muchos dijeron, ya no tienes eso usted, ya está muerto, amén, y me sobraron, me llovieron piedras, me acusaron de lo que no, de que yo había robado, de que yo había hecho esto. Yo no dije nada, no me defendí, como Cristo bendito, mi Señor y Maestro, lo dejé en la causa al que juzga justamente, amén, hermano. ¿Y sabes qué? No, hermano, gloria a mi Señor. Es cuando más el ministerio de la iglesia, su iglesia, se ha ido para arriba. Nosotros tenemos más visioneros que nunca, damos más para la obra de Dios que, hermano, mira, ¿ves esto? Dios es fiel, hermano. ¿Sí me está escuchando, hermano? La iglesia tenemos un edificio que sienta 700 personas, lo estamos llenando, amén. Le vamos a poner clima. En México eso es algo tremendo. ¿Me está escuchando, hermanos? Y con puro dinero mexicano. Otra vez, gracias a Dios por el cielo. Pero no me entienden todavía. Amén, hermanos. Después de mi Cristo y de mi esposa, hay cosas que son importantes que uno debería olvidarse, de no amargarse en el ministerio, hermanos. No te amargues. No te amargues. Que tú ves a un amargado, un pastor resentido, le tira a los que están por los que no están, hermano. ¿Qué culpa tienen los que sí están? Te resientes porque te fallaron, te traicionaron los hermanitos aquellos y te apedrearon y te dejaron medio muerto, y les tiras a los que sí están. Amén, hermanos. Pero luego la otra gloria, si se puede llamar así, es poder hacer la obra de Dios con dinero y sin dinero. He viajado más que nunca, amén, hermanos. Y eso no es lo importante, es la presencia bendita de Dios, amén, hermano. Ahora eso no te va a librar de piedras, amén, hermano. Rápido, te van a pedir tus finanzas, pero no me entierren todavía. A lo mejor tú estás batallando por tu edificio. Pastor Crescencio, platicamos, gracias, pastor, por sus atenciones tan finas el día que estuvimos ahí en su iglesia. Y uno no sabe. Muchos mexicanos creen que venir aquí a Estados Unidos a recoger el dinero, hermano, los dólares nada más porque sí. Los pastores hispanos allá en sus iglesias tan cómodas. ¿Sí me está escuchando? Sus iglesias tan cómodas. No, yo sé que es difícil, amén, hermano. Un hombre como el pastor Parada, ellos todavía están luchando, amén, hermanos. ¿Me está escuchando, hermanos? No me entienden todavía. A lo mejor no tengo dinero, pero tú predica y predica y predica. Agarra los pescados y el minero va a estar allí en el pescado, hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tú predica, amén, hermanos. Levántate y a lo mejor vas a andar todo otra vez, todo desangrado, todo arrastrado, y así viniste, pero tú, es como allá. Y ya me conté con mamá Rodríguez. Yo no cuento chistes, pero me acordé de esto, hermano. Había uno que le decían canicas, y se enojaba, canicas, ¿se acuerdan de eso, hermano? ¿Verdad que sí? Y hermano, le molestaba que le dieran canicas. Y total, vaya, ahorca, que está ahorcando, lo mete al agua y lo quiere ahogar, y ya se está ahogando el otro y nomás saca la mano. Hermano, aunque estés sangrando, aunque estés allí en quinto, tú predica el evangelio, amén. Dios lo va a mandar a los cuervos, Dios lo va a mandar lo que sea, amén, hermano. ¿Y sabes qué? Hace poco fue uno de los pastores conciervos americanos de aquellos tiempos. Murió uno conciervo también ahí de México, fue al funeral. Llegó el domingo, ese domingo, y al final me dice, pastor, ya me voy a ir. Se despide, le digo, no voy predicando aparte el domingo en la tarde. Nadie lo invitó. ¿Puedes predicar con nosotros? Okay. Fue a predicar, fíjate. Lo digo para la gloria de Dios. Terminó de predicar, le levantamos una ofrenda. Le hicimos lo que ellos hacían. Póngase allá al frente, cantamos un himno, levantamos una ofrenda. Una buena ofrenda, hermano, para México. Estoy hablando, casi $10,000, $10,000, perdón, amén, hermano. ¿Sabes que $10,000 no cualquier iglesia en México? Al final, le digo, no la quería decir. Le digo, escúcheme, no es de que se la quiere, la iglesia se la está dando. Me dijo una cosa, pastor, yo pensaba que usted estaba amargado, resentido,
por todo lo que pasa, pero lo veo bendecido, lo veo sirviendo a Dios. No, pues sabes que es la gracia maravillosa de Dios. Te predique, amén, hermano. ¿Cuántos dicen, no me entierres todavía? Póngase de pie, amén. No, allí, ya que se termine, amén, hermanos. No, ya va el pastor para allá. Primera de Reyes 21:3. Próximo año le predico todo. Es mucho, hermanos. Primera de Reyes 21:3. Más si póngase de pie, ya. Sí, es cierto, póngase de pie. ¿Sabes que hay 7 elementos que cada uno tiene una aplicación? Ponga ahí, 1 Reyes 21:3. 13. Es 13, ¿verdad? ¿Qué dice? Léalo conmigo, dice. Vinieron entonces, léalo de la pantalla de su Biblia, ¿qué dice? Vinieron entonces los hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Esa es la historia. Amén. Cuando tú mantengas tu integridad, digas, así como es, no me llames pobrecito. No somos pobrecitos. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Usted puede ver mi traje de Goodwill. Amén, hermanos. Y puede ver mis zapatos. Porque así es. Y sí podía comprar un traje de 500 o más dólares, hermanos. Pero hay almas que se están yendo al infierno. Amén. No está en venta, le dijo amén Nabot. ¿Cómo voy a vender la heredad de mis padres? Amén, hermano. ¿Cómo voy a vender mis comisiones? ¿Cómo, hermano? Van a pelear y te van a pelear fuerte. Amén, hermanos. Pero en el nombre de Cristo, como se levantó y entró a la ciudad y le siguió predicando. Con ojos cerrados, con ojos inclinados. La invitación la va a hacer al final, la siguiente predicación, pastor. Padre, en el nombre de Jesús. Eres fiel, eres fiel, eres bueno. Aquí hay hombres, aquí hay varones cuyos matrimonios han sido apedreados por una razón u otra, Padre. Aquí hay varones, Padre, cuyas vidas espirituales han sido apedreadas. Hay un remanente, Señor, escogido por gracia entre estos varones que necesitamos. Quisiera yo creer que soy parte de esos poquitos. Señor, aquí hay consiervos, Padre, que sienten que sus ministerios, que su pasión, que su visión, que su llamamiento está mal. El diablo se los ha dicho a través de esbirros, de religiosos, pero que tu Espíritu Santo le revele esta palabra, Padre. Señor, que no están muertos todavía, mientras que Cristo vive y Él vive para siempre. Señor, que podamos decir con convicción: no me entierren todavía. Tengo almas que ganar, tengo iglesias que empezar, tengo obreros que entrenar, tengo misioneros que enviar, misioneros que sostener, y sobre todo por el bendito Cristo, que es la resurrección de la vida. En su santo nombre oramos, damos gracias. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén.